Santa María es Madre de Jesucristo. Jesucristo es Dios, por lo tanto ella es Madre de Dios. Es una verdad revelada por Dios. ¿Y saben qué, mis hermanos? Lo que hace falta para aceptar este dogma y para comenzar a comprenderlo es humildad intelectual. Es una verdad de fe tan contundente y tan necesaria para entender mejor la persona y la obra de Jesucristo, que el mismo Martín Lutero, para quien todo tenía que estar explícita y claramente puesto en la Sagrada Escritura, lo tuvo que reconocer, repetir y defender. Les voy a citar unas palabras del doctor Martín Lutero en un escrito que se tituló Comentario al Magnífica del año 1522. Esto consta en las obras de Lutero, en la versión en inglés, en la página 7572. Quiero ser específico, voy a citar, escuchen y prepárense. Las grandes cosas que Dios ha realizado en María se reducen a ser la Madre de Dios. Ya lo dije una vez, Madre de Dios. Con esto le han sido concedidos muchísimos otros bienes que nadie podrá nunca comprender. De ahí se deriva todo su honor, toda su bienaventuranza, y que ella sea en medio de toda la raza humana una persona del todo singular e incomparable. ¿Me están escuchando? Sigo la cita. Ella ha tenido con el Padre Celeste un niño, y un niño tal. Se comprende todo su honor cuando se la llama Madre de Dios. Otra vez, Madre de Dios. Nadie puede decir otra cosa mayor de ella, aunque uno tuviera tantas lenguas como follaje tiene la hierba, como estrellas el cielo o arena las playas. Hay que meditar en el corazón lo que significa ser, otra vez, Madre de Dios. Y en otra parte, en el mismo escrito, dice, la gente ha concentrado toda su gloria, la de ella, en una simple frase, la Madre de Dios. Y otras verdades reconocía, enseñaba y defendía el doctor Lutero, el iniciador de la Reforma Protestante, como por ejemplo, el misterio de la Inmaculada Concepción y la virginidad perpetua de la Virgen María. Esto que he estado diciendo y otras cosas que voy a decir, lo hago con todo el respeto que me merecen mis queridos hermanos separados, hermanos protestantes, hermanos evangélicos de las diferentes denominaciones, hermanos no católicos. Lo hago con mucho respeto, pero en honor a la verdad tengo que exponer esto. Nosotros los católicos prontamente estaremos celebrando la gran solemnidad de María, Madre de Dios. Pero aunque usted esté viendo este video en otro momento del año, es importante repasar esta verdad, puesto que lo que decimos de Santa María es siempre para señalar la persona y la obra de Jesucristo. Y lo que debe ser nuestra responsabilidad y nuestra relación con Jesucristo al colaborar con su gesta salvadora y santificadora, como lo hizo efectivamente su madre. Vamos a dividir esto en 4 partes. Mire, la primera parte la vamos a dedicar a lo que ha establecido la institución eclesiástica, la Iglesia Católica, para que ustedes vean cómo esto se relaciona y cómo el doctor, o por qué el doctor Martín Lutero efectivamente tiene que hacer este reconocimiento. Y hemos citado solamente un escrito. Eso se sigue repitiendo, la misma idea, la misma exaltación, el mismo reconocimiento de la importancia y de la dignidad de Santa María a propósito de su maternidad divina en el Comentario del Magnífica, pero también en otros escritos y en otros sermones que he leído del doctor Martín Lutero, porque ustedes saben que yo me preparo bien para hacer estos videos para ustedes, mis queridos hermanos, especialmente en las solemnidades que ellos celebraban de la Natividad del Señor. Bueno, primera parte de la institución eclesiástica o la Iglesia Católica formalmente hablando, ¿ok? Vamos a hacer referencia a la determinación que al respecto hizo el Concilio de Éfeso en el año 431 a propósito de la controversia que llevaron a cabo San Cirilo contra Nestorio. ¿Recuerdan o han escuchado ustedes sobre la herejía del nestorianismo?
vino de este señor llamado Nestorio, ¿okay?, que negó la maternidad divina de la Virgen, lo cual supone un peligro. ¿Por qué? Porque al negar la maternidad divina de la Virgen se está negando la divinidad de Jesucristo, ¿okay?, y la unidad incluso de las naturalezas humana y divina en una sola persona, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y esto no es especulación teológica, mi hermano. Esto no es cuestión de alta teología. Es que próximamente vamos a ir a la Sagrada Escritura y vamos a ir también a los padres de la iglesia. Y ya ustedes van a ver lo que vamos a descubrir al respecto. ¿Okay? ¡Silencio! Y a propósito de cómo el Concilio de Éfeso articula toda esta reflexión para decretar este dogma, esta verdad como revelada por Dios, hay tres cositas que debo mencionar. Primero, cuando el Concilio de Éfeso define este dogma, no lo está inventando, señoras y señores. Esto es cuestión, hermano, una vez más de humildad intelectual. Esto es cuestión de lógica, de sentido común. ¿Okay? Estamos hablando, como veremos próximamente, de una verdad siempre creída por los cristianos, que en un momento dado, en esta ocasión el Concilio de Éfeso, se reconoce oficialmente para ayudar a los hermanos, ¿okay?, para resguardar a los hermanos, ¿okay?, para transmitir la verdad revelada y que no sean confundidos por el error, en este caso histórico, de la herejía del nestorianismo. Es como el caso que el ejemplo que me gusta citar es el de Isaac Newton. Isaac Newton, este gran científico del siglo XVII, ¿okay?, él definió la ley de la gravitación universal. Pregunto, él se inventó la gravedad cuando la definió. La gravedad siempre ha existido, todo el mundo siempre había creído que las cosas se caían para abajo, ¿okay?, pero en determinado momento él descubrió una verdad. Él descubrió algo y lo definió, y cuando lo definió algo que siempre había sido y que no comenzó a ser por el hecho de que él lo había definido. Algo así son estos dogmas de fe. En segundo lugar, vamos a decir lo siguiente respecto a este mismo primer punto. María es verdadera madre en el sentido de que ha colaborado a la formación de la naturaleza humana de Cristo, ¿okay?, con todo lo que exactamente aportan todas las madres en la formación de sus hijos, en ellas, ¿okay? Mi mamá, ella es mamá mía, ¿okay? Mi alma fue puesta en el momento de la concepción. ¿Okay? Yo soy creación de Dios. Mi madre colaboró, y cuando ella me dio a luz no solamente la naturaleza humana que ella aporta, sino también el alma, lo que me anima a mí, me convierte en persona. Ella dio a luz una persona que soy yo, el que le está hablando en este momento. Yo no le digo a mi mamá, a doña Amelia, Dios la cuide, yo no le digo a ella, tú eres madre de mi cuerpo pero no de mi alma, tú eres madre de mi persona, tú eres madre mía. No estoy diciendo que ella me creó Dios, yo soy creación de Dios, ella colaboró. Estoy haciendo una comparación que es imperfecta, pero que por supuesto, porque yo no soy la segunda persona de la Santísima Trinidad, pero que aporta el sentido común para que ustedes puedan entender estas cosas también, mis queridos hermanos. El tercer punto, María es verdadera madre de Dios, entonces, porque concibió y dio a luz a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero no en cuanto a su naturaleza divina, como he estado explicando, sino en cuanto a su naturaleza humana. Ella es madre de la persona, y esa persona tiene una naturaleza humana y una naturaleza divina. Él es 100% Dios, 100% hombre. No son dos personas, son dos naturalezas en una persona, y ella es madre de esa persona. Ella es madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad, quien es Dios. El segundo punto de esta reflexión. Vamos a ir entonces a la sólida base bíblica que tuvo que reconocer, por supuesto, el doctor Martín Lutero. Primero, en el segundo capítulo del Evangelio según San Juan, versículo primero. Al tercer día se celebraron unas bodas de Caná de Galilea y allí estaba la madre de Jesús. ¿Qué es lo que quiero matizar con esto? En la Sagrada Escritura ella aparece como la madre de él, la madre del Señor. ¿Okay? Y me puse a contar las veces que
en el Nuevo Testamento, específicamente en el Evangelio o en los Evangelios, se repetía o se hacía esta referencia a ella como la madre de él o como su madre, y llegué hasta Mateo nada más 6 veces, desde el primer capítulo hasta el capítulo 13, versículo 55. Se está insistiendo en esa relación de ellos dos, como hijo de la madre, como madre del hijo. Y en Lucas capítulo 1, versículo 43, cuando Santa Isabel la reconoce como la madre del Señor. Ellas hablaban en arameo, que el Señor es Adonai, que es uno de los nombres que se le asigna a Dios. Y ahora los que son un poquito más entendidos en esto no vayan a decir, sí, Fernando, pero es que también se podía utilizar el término Señor cuando se trataba de un jefe, de alguien mayor o de un patrón. No, porque si usted de verdad tiene formación bíblica o de teología bíblica, usted sabe muy bien que este evangelio fue compuesto por una de las primeras comunidades cristianas, ¿okay? No solamente desde la historicidad de los hechos, sino de la fe que ellos tenían en Jesucristo como el Señor, Hijo de Dios y por lo tanto Dios. Cuando se redacta este evangelio, ellos están conscientes de que Señor en este versículo tiene que ver con uno de los nombres que se le asigna a Dios. Y vamos ahora para Isaías, la famosa profecía de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Prepárense para lo que van a escuchar ahora. Pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. He aquí, una virgen está encinta y va a dar a luz un hijo. La doncella o la virgen va a dar a luz un hijo y llamar a su nombre Emmanuel. Ustedes saben lo que significa Emmanuel. Emmanuel es Dios con nosotros. La virgen está encinta y va a dar a luz a Dios con nosotros. Dios, el que está con nosotros. Ella dio a luz a Dios. Ahí está, profetizado, prefigurado. Aquí está establecido en Isaías capítulo 7, versículo 14. Por eso decía, mis hermanos, que es que el doctor Martín Lutero y otras personas que han entendido esta realidad, aunque no son de la Iglesia Católica. Por ejemplo, me recuerdo muy claramente cuando comencé a estudiar estas cosas, que aún no era católico, un libro que me llamó mucho la atención de otro teólogo de los hermanos separados, Max Turian. El libro estaba en español, se titulaba La Madre del Señor, y era un estudio de la persona y la obra y la relación de Santa María y de la relación de Santa María con su hijo, de la colaboración de Santa María con la misión de su hijo y de la necesidad de Santa María para comprender el Evangelio de Jesucristo desde Génesis 3:15 hasta Apocalipsis capítulo 12. Mire, antes que se me olvide, esta profecía de Isaías de la que acabo de hacer referencia, en Lucas capítulo 1, versículo 31 se usa, o versículo 35, mejor dicho, capítulo 1 de Lucas, versículo 35, se usan más o menos las mismas palabras de Isaías para hablar acerca del Hijo de Dios que ella iba a dar a luz. Dice, por eso, el que nacerá de ti santo, será llamado Hijo de Dios, Hijo de Dios. Que era una de las cosas que le señalaban los enemigos del Señor, los fariseos, por ejemplo, al Señor Jesucristo. No te queremos apedrear por lo que has dicho o por lo que hagas, sino porque tú, siendo hombre, te haces llamar Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque se hacía llamar Hijo de Dios, se hacía pasar, entendían ellos, por Dios. Porque ellos entendían muy bien que el Hijo de Dios, sustancialmente hablando, que era lo que el Señor Jesús quería transmitir, y en efecto transmitía a través de su palabra, a través de su mensaje, fue reconocido por ellos en este sentido de la forma verdadera como el Señor lo estaba transmitiendo, Hijo de Dios, o sea, Dios también. Gálatas capítulo 4, versículo 4, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. El Hijo de Dios, que es Dios, viene de Dios, uno con Él, nacido de una mujer. ¿Y quién es esa mujer? Santa María, por supuesto. El tercer punto de esta reflexión, los santos padres. Recuerden que el doctor Martín Lutero
una de las cosas que él exigía mucho era, no, hasta que no me convenzan con la escritura. Y con los padres de la iglesia, mencionaba a los padres de la iglesia porque él los tenía en muy buena estima, sobre todo aquellos de los que se decía que habían sido discípulos directos de los apóstoles del Señor, como San Ignacio de Antioquía y San Ireneo, que casualmente poquito después del siglo I hablan implícitamente acerca de esta verdad de la identidad de Santa María como la madre del Hijo de Dios, o sea, como madre de Dios. No, y si les digo a ustedes, desde el siglo III, escuchen bien lo que les voy a decir, antes de Constantino, porque hay gente que piensa que esto se lo inventó Constantino, antes de Constantino, temprano en el siglo III, ya hay constancia de que se utilizaba el título Theotokos. Theotokos es una palabra griega que significa madre de Dios, o literalmente la que dio a luz a Dios o la que parió a Dios. Madre de Dios, un título que se le asignó a ella temprano en el siglo III y del cual hay evidencia irrefutable, incuestionable. Y les puedo hablar a ustedes de Orígenes, otros padres de la iglesia. Orígenes, Hipólito de Roma, Alejandro de Alejandría, Eusebio de Cesarea, San Atanasio. ¿Acaso alguien puede negar o controvertir o poner en duda la ortodoxia de San Atanasio, el campeón de la ortodoxia trinitaria? Él proclamaba esto, él creía esto de acuerdo con la iglesia, con los cristianos desde siempre. Sentido común, deducción lógica, como decimos en Puerto Rico, se cae de la mata. Aprendí que en Santo Domingo también se usa ese término. Podemos hablar de Epifanio, de los padres Capadocios, podemos hablar de Apolinar de la Odisea, podemos hablar de San Gregorio Nacianceno y podemos hablar de San Cirilo de Alejandría, que fue el que protagonizó aquella disputa con Nestorio y la herejía del nestorianismo. Ok, el cuarto punto. Vamos a ir un poquito más en detalle en cuanto al error de Nestorio, que por supuesto Lutero no quiso repetir. Porque esto es serio, mis hermanos. Esto es serio. Y cuando dialogo con otros amigos que no son católicos, me lo tienen que reconocer. Cuando un amigo me dice que estudió en instituto bíblico, que debe entender estas cosas, ¿sí? Pero o sea, no es que sea gente mala, no es que esté malintencionada, es que lo ciega a veces el prejuicio o a veces no se han tomado el tiempo para analizar estas cosas de forma más profunda o de forma más disciplinada. Cuando mi amigo me dice, no, ella es madre de la persona humana, pero no de la persona divina. Yo, ¿cómo es? ¿Cuántas personas hay en el Hijo? 2 personas. Entonces resulta que no es una Trinidad. O sea, no. Ahora son 4 personas, puesto que la persona del Hijo hay que dividirla en 2 personas más. No, perdóname, lo que quise decir es de la naturaleza humana, pero no de la divina. Entonces Jesucristo no es una persona, Jesucristo es solamente la parte divina, pero no la parte humana. No, chico, Fernando, tú me estás enredando. No te estoy enredando. Es que te estoy llevando para que seas coherente, ¿ok? Y para que aceptes una verdad revelada por Dios, establecida por Dios, que no le resta a Jesucristo, sino que le añade. Escuchen bien, mis amados. Los dogmas marianos, en definitiva, en su matriz, no son marianos, son cristológicos. Son verdades reveladas por Dios en cuanto a María se refiere, para señalar a Jesucristo y para que se profundice mejor en la persona y la obra de Jesucristo, para que nos identifiquemos mejor con Él. De eso es que se tratan estos dogmas, mis queridos hermanos. No hay nada nuevo bajo el sol. Nestorio y su herejía objetaban, y todavía siguen objetando por ahí lo mismo, que María no puede ser madre de Dios porque de ella su Hijo no tomó su naturaleza divina, sino únicamente su naturaleza humana, y no se dan cuenta de que no es cuestión de naturalezas, como estoy tratando de explicarles, sino de la persona. María da luz a la persona divina del Hijo. Ella parió a la persona del Verbo, quien era divino y humano también, en una misma persona. Entonces, el título de Madre de Dios es en sí mismo una confesión en la divinidad de Jesucristo, y por eso es que hay que creer este dogma. Por eso es que hay que creerlo. En palabras del doctor Lutero, otra vez,
Prepárense para lo que van a escuchar. Otra vez. De otro escrito, este otro escrito de él se llama Los Concilios de la Iglesia. Esto es de 1539. Ya había pasado bastante tiempo. En este escrito, también como en otras ocasiones, duro, en contra de la Iglesia Católica, en contra del Papa, rabiosamente en contra de la fe católica, pero cuando se trata de la persona de Santa María y cuando se trata de esta verdad revelada por Dios, él tiene que levantar las manos y él tiene que reconocerlo en un escrito tan virulento como este de 1539. Lo voy a leer. Cito: Dios no recibió su divinidad de María, pero de ahí no se deduce que por ello sea incorrecto decir que Dios nació de María. Mire, prepárense para lo que me escuchan, porque es precioso lo que va a decir ahora. Que Dios es el Hijo de María y que María es madre, la madre de Dios. Ella es la verdadera madre de Dios y portadora de Dios. María amamantó a Dios, acunó a Dios en su seno, preparó pan y sopa para Dios, etc. Porque Dios y hombre son una persona, un Cristo, un Hijo, un Jesús y no dos Cristos. Del mismo modo que tu hijo no son dos hijos, aunque él tenga dos naturalezas, cuerpo y alma. El cuerpo de ti y el alma de Dios únicamente, que fue lo que traté de explicar al principio, utilizando la figura o el ejemplo de la relación mía con mi mamá, con doña Amelia, ¿ok? Y de la identidad de María como madre de Dios Hijo, se derivan su dignidad, por lo tanto, de ella, y nuestra devoción, como también lo reconoció el doctor Martín Lutero. Y una vez más, esta referencia la he hecho con muchísimo respeto y deferencia a mis queridos hermanos separados para ayudarles también a ellos, porque yo sé que en esta comunidad de cristófilos tenemos el beneficio, la bendición, Dios mío, la alegría de contar con el acompañamiento de hermanos no católicos que se están beneficiando de estas cosas para que nos entiendan mejor, nos comprendan mejor, aprendan un poquito más de nosotros. Y quién sabe. El asunto es que todo en Santa María tiene que ver con su Hijo. Todo en Santa María tiene que ver con su Hijo, con su persona de Él y con su misión, la misión de Jesucristo. Otra vez dice el doctor Martín Lutero en aquel escrito del Comentario Magnífica de 1521, María no desea que vayamos a ella, sino a través de ella a Dios. No es ella no es el objetivo, es a través de ella a Dios, que es lo mismo que reconoce el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 487, que anótelo, 487, que no voy a citar para no alargar más esto, mis hermanos. Porque Dios se sirve de causas segundas. Dios se sirvió de los profetas, Dios se sirvió de Abraham, Dios se sirvió de Moisés, Dios se sirvió de David. Luego se sirvió de San Juan Bautista, de los apóstoles también. La institución de la iglesia y los ministerios en la iglesia. Dios se sirve de causas segundas. Y por eso vemos en el Apocalipsis, a ver si recuerdo bien, capítulo 5, versículo 8, capítulo 8, versículos 3 y 4 en el Apocalipsis. Los santos y los ángeles recibiendo nuestras oraciones y presentándolas delante de Dios. ¿Hacía falta esto? ¿Qué sé yo? Dios lo quiso así. Él lo ha dispuesto así. Y le ha otorgado a Santa María, según hemos visto aquí, la dignidad de ser madre de Dios. Él contó con ella. Eva, en el Génesis, por su pecado, por su falta, por su error, vino el pecado y las consecuencias del pecado al mundo. Y luego entonces, esto es de los padres de la iglesia, esto no me lo invento yo. Entonces, luego viene Santa María, la segunda Eva, quien por su obediencia, por su confianza en Dios y su fidelidad, hizo posible la restitución de ese orden que se había perdido. Todo esto marca la historia de la salvación. Ellas no son las protagonistas, pero Dios se ha servido de esas circunstancias en esa historia de la salvación.
para presentarnos su causa y dispensarnos su misericordia y su gracia. Me gusta mucho, hermano, lo que he aprendido de Monseñor Eduardo Chávez, la autoridad máxima en la historia y en el códice guadalupano. Cuando él hace este énfasis y lo recaba e insiste mucho en esto. O sea, la Virgen de Guadalupe, para presentarles el ejemplo de una advocación, tiene que ver con Cristo. Es cristológico. Y lo que se propone a través de esta aparición y de los mensajes de la Virgen de Guadalupe es el compartimiento del Evangelio de Jesucristo. Por eso cuando los indígenas ven el códice guadalupano, ellos piden el bautismo, ellos reconocen que esa mujer no es una diosa, ella es la madre del verdadero Dios, del verdadero Dios por quien se vive. ¿Okay? Y ellos, de acuerdo con todo esto que hemos discutido en esta charla, ellos ven a Dios, ven al Hijo de Dios, reconocen el Evangelio, ¿okay? Y la posición y la necesidad de esa iglesia, y por eso piden el bautismo para hacerse cristianos. No se llevaron el ayate de San Juan Diego, ¿okay? Para ser un ídolo de ellos, sino que se sirvieron de la señora, ¿okay? Y de la aparición de la señora. O mejor dicho, Dios se sirvió de eso para transmitirles a ellos un mensaje. O sea, se sirvió una vez más de una causa segunda, se sirvió de ella para transmitirles y compartirles el Evangelio según Jesucristo y hacer que ellos se convirtieran. Las palabras de Santa María de Guadalupe, miren. Sabe y ten por seguro, mi hijo mío el más pequeño, que yo soy la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios, aquel por quien vivimos, del Creador de las personas y del Dueño de lo que está cerca y junto, del cielo y de la tierra. Ella es Madre del verdadero Dios, del Dueño, del Creador, del Todopoderoso, del Inmensísimo, el Sapientísimo. El único Dios verdadero. Ahora que estamos a punto, cuando yo estoy grabando este video, estamos a final. Este es el último día del año 2020. ¿Okay? Y hoy la primera lectura son los primeros versículos del Evangelio según San Juan, capítulo 1, y nos habla de este Dios preexistente, que es Jesucristo. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por Él, y sin Él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. En Él estaba la vida. ¿Tiene usted la vida de Cristo? En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Pero continúa diciendo, pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les ha sido concedido el beneficio, la facultad, el poder de ser llamados hijos de Dios. Nosotros hijos en el Hijo. En la cruz, ¿qué le dice el Señor al discípulo amado? Ese personaje enigmático que nos representa a todos nosotros, según los biblistas, según la teología bíblica. ¿Qué le dice? Hijo, he ahí a tu madre. Mujer, he ahí a tu hijo. La mujer del Génesis 3:15. La mujer cuya simiente iba a aplastar la cabeza del diablo, y nosotros pasamos a ser parte de esa simiente en Jesucristo. Pasamos a ser parte de la familia de Dios, un mismo Padre, un mismo y único Señor Jesucristo y una misma Madre en una gran familia que es la iglesia. Qué hermano, esto es precioso, esto es precioso, esto es lindo. Una vez más, aproveche. Acérquese a este Cristo. Aproveche, acérquese a este Cristo. Haga una opción por Él. ¿Okay? Viva la aventura de la fe. ¿Okay? Que el gozo del Señor sea a partir de hoy su fortaleza de usted. ¿Okay? Reconózcalo en todos los caminos de su vida. Aprenda y desaprenda un poquito de esta fe maravillosa. ¿Okay? Acoja a Santa María en su noticia. Y venérela, ¿okay? Y cuente con ella, y sienta su apoyo, sienta su cariño maternal, ¿okay?
y sienta cómo Jesucristo se agrada por ello y cómo Jesucristo se manifiesta a través de ella, mis queridos hermanos. Quédese en sintonía con nosotros. Somos una familia, ¿verdad que sí? Y nosotros una comunidad. Así que a ustedes, mis hermanos, miembros de esta comunidad y otros hermanos que nos están visitando, muy pendientes y escuchen estos anuncios. Las citas que hemos hecho de Martín Lutero estarán en la descripción del video. Por favor, vayan a la descripción del video y vean las citas que hemos hecho en esta enseñanza del doctor Martín Lutero. En la misma descripción, aprovechen el vínculo para donaciones con el método seguro de PayPal. Por favor, ayúdenos con una ofrenda que necesitamos para seguir con estos ministerios. Y ahí también tienen ustedes la información para acceder a otras de nuestras redes sociales donde publicamos todos los días. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Dios les bendiga.